Hola, bienvenidos a este IDEB Path Talk que tiene como título la solución de Telefónica para el cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos o RGPD. Buenos días para aquellos que estéis conectando desde Latinoamérica y buenas tardes para aquellos que os conectéis de Europa o España. Hoy tenemos un par de invitados especiales en este IDEB Path Talk Special Edition. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Gil, que es jefe de producto de riesgo y cumplimiento en IDEB Path, ¿no? Bienvenido, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Pues bien, contento de estar aquí en esta charla con vosotros. Pues muchas gracias. Y también contamos con la presencia de nuestro compañero Fran Oteiza, que es jefe de producto de seguridad gestionada también en IDEB Path. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Gracias. Y gracias a todos y espero que os entretenga esta charla. Pues nada, estamos encantados de teneros hoy aquí, ¿no? Durante esta sesión repasaremos detalles más relevantes del nuevo reglamento y cómo afectan estos a los derechos ciudadanos europeos y las nuevas obligaciones que deben asumir las organizaciones, ¿no? Hemos estructurado este talk, este special talk, en 4 bloques, ¿no? En el primer bloque trataremos de explicar cuál es la norma y qué cambia y qué se mantiene con respecto a la actual ley de protección de datos, ¿no? En el segundo bloque, pues trataremos de explicaros lo que opinamos que las empresas deben realizar para dar cumplimiento a esta norma, ¿no? En el tercer bloque explicaremos en líneas generales la solución que presenta Telefónica para ayudar a las empresas a cumplir con la norma y cuáles las herramientas que proponemos. Y por último, en el cuarto bloque os daremos una breve demostración del funcionamiento de esta herramienta. Así que esperamos que os guste lo que os hemos preparado. Como en otras ocasiones, recordad que si tenéis preguntas podéis hacerlas a través de Twitter con el hashtag IDEB-PathTalks o 11PathTalks, ¿no? Y las responderemos durante la emisión y posteriormente tenéis acceso a nuestra comunidad donde podéis postear vuestras dudas y estaremos encantados de responderlas. Sin más, doy paso a mis compañeros para que nos expliquen esta interesante charla. Lo primero, lo más significativo con respecto a esta nueva regulación es, y uno de los aspectos un poco que más ha impactado es la cuestión de que se aplica esta nueva regulación se aplica no solo a actividades desarrolladas dentro del contexto de la Unión Europea, sino que también aplica a cualquier organización que en el desarrollo de los tratamientos que está haciendo incluya datos relacionados con ciudadanos de la Unión Europea. Es lo que llaman el concepto de extraterritorialidad. Por lo tanto, cualquier organización esté situada en la Unión Europea o no, siempre y cuando en sus procesos incluya datos de personas que sean ciudadanas de la Unión, deberán cumplir con esta regulación. Y se han identificado unos nuevos, una presión, extendida a lo que se consideran datos de carácter personal. Entonces, a los ya conocidos por los que conocéis la LOPD, los datos de carácter personal, la tipificación que ya conocíamos, pues ahí se han añadido algunos nuevos conceptos o unos nuevos tipos de datos, como estamos viendo aquí en el gráfico. Son datos religiosos, le llama la atención sobre todo los datos genéticos, datos biométricos, temas de información de la salud, etcétera, ¿no? Estamos en una situación ahora mismo en la que, como sabéis, o porque se ha publicado bastante, la regulación que fue aprobada en el 2016, digamos que hay un tiempo de adecuación que empezó en el momento de su aprobación, que fue el año pasado, y la norma va a entrar en vigor en mayo del 2018. Y eso lo que significa es que precisamente este es el periodo en el cual las organizaciones tienen que desarrollar las actividades de adecuación para hacer una migración, digamos, del cumplimiento normativo o el cumplimiento regulatorio en privacidad actual en España, por ejemplo, que es la LOPD, adecuarse a los requerimientos y exigencias que tiene el nuevo reglamento de medidas. Es decir, que ahora es el momento de adecuar los procesos, los sistemas, etcétera, de la organización
a la nueva normativa europea. Desde la perspectiva de los derechos de los sujetos, o sea, de los ciudadanos, es decir, de las personas de las cuales las organizaciones tienen sus datos, desde esa perspectiva hay algunas cuestiones que son especialmente relevantes con la nueva regulación. Empezando por el tema de la información al ciudadano, al sujeto, y la recopilación del consentimiento, ¿vale? Que hay una novedad bastante relevante porque lo que hasta ahora se conocía como consentimiento tácito, pues dejará de tener validez. Es decir, el consentimiento por el cual las personas otorgan consentimiento para que las organizaciones realicen determinados tratamientos de sus datos, cuando ese consentimiento es necesario, no puede ser tácito, es decir, tiene que ser desarrollado por medio, lo que dice la reglamentación, de una acción positiva por parte de la persona, digamos, accediendo a que se realice ese tratamiento. Y esto aplica no solo a los nuevos consentimientos que se recaben a partir del 25 de mayo, sino que los consentimientos que ya tenemos y que podíamos tener recogidos de una manera tácita, pues los tendremos que volver a pedir, a solicitar al afectado porque, digamos, ese consentimiento tácito no servirá. Necesitaremos un consentimiento, digamos, proactivo por parte del ciudadano. ¿Vale? Luego, otro aspecto que también ha tenido, bueno, digamos, mucho impacto mediático en los últimos años, es el famoso derecho al olvido, con distintas sentencias al respecto. En este caso, la reglamentación, la regulación también lo recoge y establece el derecho al olvido como un derecho de las personas de las cuales las organizaciones tienen sus datos. Por lo tanto, está recogido en la regulación. Y una novedad también es el derecho a la portabilidad, es decir, el derecho que tendrán los sujetos de exigir, de pedir a la empresa que está realizando determinados tratamientos de sus datos, a pedir que esos datos, tal cual los está tratando, los pueda portar, los pueda comunicar a otra organización de una manera estructurada, que sea posible, digamos, informáticamente traspasar estos datos a un tercero bajo la solicitud del ciudadano, en este caso. O sea, la persona podrá pedir a la organización que traspase sus datos a otra organización. Y otro punto relevante respecto a la parte de los derechos de los ciudadanos sería el derecho a ser notificados cuando se produzca una brecha de seguridad, ¿vale? Eso está recogido, reglamentado y además articulado con un periodo de tiempo de no más de 72 horas desde que la organización tiene conocimiento de que se ha producido una brecha de seguridad, durante el periodo durante el cual deberán informar, notificar, por un lado, tanto a las autoridades pertinentes como a las autoridades de regulación, como a los afectados, a los sujetos afectados por la brecha de seguridad. Por lo tanto, ya digo, es una reglamentación que además establece un periodo de no más de 72 horas, ¿vale? Y habrá que arbitrar los procedimientos oportunos para notificar, así como las herramientas específicas para poder detectar estas brechas de seguridad. Desde la perspectiva del que es el procesador, quien hace el tratamiento de los datos, pues hay determinadas obligaciones que también consideramos relevantes. Las primeras tienen que ver con la licitud del tratamiento, es decir, el tratamiento que se haga de los datos tiene que ser lícito en base a la finalidad, digamos, para la cual los datos son requeridos. Por lo tanto, será importante notificar adecuadamente a los ciudadanos qué tratamientos se están haciendo y cuál es la final de ese tratamiento y recoger exclusivamente los datos que son necesarios para el tratamiento que ha sido declarado, ¿vale? Por lo tanto, los procesos, los servicios, etcétera, de la organización se tendrán que definir, digamos, cláusulas de privacidad por defecto, o mejor dicho, conceptos de privacidad por defecto. O sea, desde el propio diseño de los servicios se tendrá que considerar si los datos que vamos a tratar son realmente necesarios para la finalidad, etcétera, ¿vale? Luego, hemos comentado antes, es importante tener bien identificadas y
y conocer lo antes posible las brechas de seguridad, porque necesitamos comunicarlos a las autoridades y a los afectados en un tiempo muy pequeño de tiempo, y arbitrar todas las medidas y contramedidas de seguridad que sean necesarias para securizar los datos, ¿vale? Y, por último, tiene especial relevancia con esta nueva reglamentación la figura del Data Protection Officer, el DPO. Es, digamos, el representante dentro de la organización para todas las cuestiones relacionadas con la privacidad y con la protección de datos. Es una figura que, además, tiene que tener una posición relevante dentro de la organización, cercana a la dirección y con capacidad de decisión para tomar las medidas oportunas cuando sea necesario. Y luego otro elemento es la evaluación de impacto en protección de datos, el PIA, que bueno, es una herramienta con la que deberán contar las organizaciones para poder identificar cuáles son los riesgos desde la perspectiva de privacidad a los que están sometidos los tratamientos. Porque en virtud de este PIA, de este protección de impacto, este análisis de impacto en protección de datos, será en virtud del cual se determinarán cuáles son las medidas de seguridad que la organización debe adoptar, ¿vale? A los que conozcáis la LOPD y el reglamento de medidas del Real Decreto 1720, recordaréis que ahí había todo un compendio de medidas de seguridad a aplicar a los distintos ficheros en función de la cualificación de esos ficheros, si eran nivel medio, alto o básico. Pues bueno, en este caso no vamos a disponer de esa herramienta. No tenemos una lista, un checklist de medidas de seguridad que tendremos que aplicar, sino que esa identificación de cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que aplicar será en función del análisis de riesgos, en el cual consideramos, pues, además del propio tratamiento, pues, cuál es el estado de la técnica, el presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, y seguro que los que han oído hablar algo del tema de RGPD habrán visto esta cifra más de una vez, ¿no? Es muy llamativo que se determina unas multas que pueden alcanzar hasta los 20 millones de euros, como vemos ahí, o incluso 4% de la facturación anual y global de la compañía, digamos, dentro de todo un ejercicio fiscal. Entonces, y además dice que la cantidad que sea mayor, lo cual viene a determinar que se trata de unas multas realmente altas, ¿no? La normativa de GDPR o RGPD o como sea en español o en inglés, como hemos visto, es realmente complicada y requiere de muchas acciones que no están total y absolutamente especificadas en la norma, sino que dependen de un análisis de riesgos, dependen del tamaño de la empresa, depende de los datos que esté manipulando la empresa y depende de una serie de factores. Entonces, el aplicar esta norma supone grandes complicaciones, sobre todo a la hora de enfrentarse a algo tan nuevo y tan exigente. Entonces, hemos tratado de hacer un planteamiento para que nos conduzca hacia el cumplimiento de GDPR en 4 frases. Hemos intentado ir haciendo un proceso de simplificación, hemos analizado, hemos asimilado la norma, la hemos intentado comprender, hemos intentado aplicarla también internamente, estamos trabajando en ello, lo que nosotros también conocemos sobre ello y sobre los retos a los que las empresas se pueden llegar a enfrentar. Y entonces hemos construido un modelo de 4 pasos, un viaje de 4 pasos que trata de simplificar todo lo que sea posible la implantación de la norma. El primero de estos pasos es hacer un análisis interno, ¿no? Es decir, dónde estoy, dónde está la empresa, y cuáles son el gap que tiene con la regulación, qué es lo que ha ido haciendo hasta ahora, cuáles son los puntos de LOPD o de otro tipo de reglamentación de protección de datos, y entonces es eso, es analizar internamente qué la distancia de hacer el cumplimiento, identificar cuáles son las acciones más inmediatas que se requieren, por ejemplo, el hecho de tener o no tener un DPO, un Data Protection Officer, la norma está más o menos claro que aquellas empresas que deben tenerlo, iniciar un PIA, un análisis de riesgos y sobre todo y realmente importante, esto no viene en la norma, pero esto todas las empresas lo tienen que tener en cuenta, es un business case, que estimar cuánto le va a costar a la empresa implantar esa norma, cuánto en cuestión de recursos humanos, cuánto en entrenamiento de su propio personal y
cuánto se deben gastar y qué se deben gastar en aquellos servicios que deban contratar esos servicios de seguridad o protección. El segundo paso es un proceso de gobernanza, de cumplimiento. Ya más o menos sabemos por qué es lo que tenemos que hacer, sabemos de dónde partimos, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que instalar una serie de procesos que sean continuos a lo largo del tiempo, que nos permitan hacer el seguimiento de esta norma, que nos permitan justificar frente al regulador que la estamos cumpliendo y que perdure a lo largo del tiempo. En tercer lugar, ya digamos, entramos un poco más ya en la chicha. Sería tomar control, la parte de lo que llamamos privacidad del dato, tomar control de los datos que tenemos de los sujetos, de los ciudadanos europeos y utilizarlos en el modo en que le hemos dicho a este ciudadano que los vamos a utilizar. Y además, identificar dónde están esos datos, conseguir esa trazabilidad para garantizar los derechos que la norma le garantiza a los ciudadanos, que es el derecho al olvido, a la migración, al acceso. Y por último lugar, la parte de la seguridad, la que está relacionada con las brechas. Garantizar, implementar todo ese análisis de riesgos que hemos visto en los puntos anteriores, implementar las medidas de seguridad apropiadas, el nivel apropiado de seguridad de acuerdo a nuestro propio riesgo y a los datos que manejamos para evitar las brechas y si no, por el caso que sea, esa brecha, ese robo de información sucede, mitigarlo y notificarlo lo antes posible. Entonces, ahora vamos a ver el primero de estos puntos brevemente. Tony, sí, eso es, gracias. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En la tarea número 1, que es la de consultoría. Pues lo primero es ver cómo estamos recogiendo una parte importante de la norma, es la información y consentimiento de los ciudadanos. Entonces, bueno, tenemos que analizar cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora y qué es lo que tenemos que hacer en el futuro, qué tenemos que cambiar, cómo tenemos que notificar y cuáles son esos datos que estamos usando los clientes. El segundo paso es analizar que si debemos o no debemos tener un DPO, un Data Protection Officer, un oficial para la protección del dato, y si es así que lo necesitamos, entonces lo tenemos que contratar. Uno de los detalles que queremos destacar aquí es que el DPO tiene que ser una persona técnica, tiene que tener conocimientos técnicos, por supuesto, pero sobre todo tiene que tener conocimientos legales para desempeñar esta función. Puede ser un empleado de la propia empresa o se puede contratar de manera externa. El PIA, el Protection Impact Assessment. Bueno, pues ver si es necesario, si por las condiciones de nuestra empresa y los datos que manejamos es necesario y entonces ejecutarlo, analizar cuáles son los procesos, identificar los escenarios de riesgo y identificar también aquellas medidas que debemos tomar para mitigar estos riesgos. Y por último, en último lugar, pues la protección por diseño de la que nos habla la norma, implementar las medidas apropiadas, como decía, anonimización y pseudonimización, hacer esa protección del dato, esos principios de la protección del dato desde el propio diseño de nuestro sistema. Y pasamos al segundo punto, a la segunda tarea, que consiste en la gobernanza. Aquí lo que nosotros proponemos es un plan para adecuarnos a la norma, a la regulación, dividido en plan, do, check y act, ¿no? Aquí hay una serie de tareas que deben ser implementadas en un ciclo continuo. Son una propuesta, algunos puede que según el caso de la empresa no sean necesarias o no, o añadir unas nuevas. Bueno, en la fase de planear, pues desarrollar este gap análisis, identificar pues, los datos personales que estamos manejando, ver si el PIA es necesario ya y tomarlo e implementarlo e incluirlo en este proceso de gobernanza, el tema del DPO, construir el business case y demás. En la parte del do, pues ya estamos en esas partes que ya hemos hablado del plan, de que ya hemos identificado ese plan, pues vamos ejecutando estas medidas, implementándolas y a su vez monitorizando los sistemas y procesos que están haciendo uso de los datos para identificar las posibles brechas de datos y a la vez también garantizando que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos garantizados por la norma. En la parte de check, pues bueno, evaluar de manera continua la efectividad de todo este proceso, que se está aplicando como debe ser y también identificar posibles mejoras.
Y en la parte de actuar, pues ejecutar el plan de mejoras una vez ya identificado, prepararnos para las auditorías, hacer test suficientes para nuestros incidentes, de nuestros planes contra incidentes y demás. Y establecer también programas de certificación, de entrenamiento y de conocimiento a nuestros propios empleados, que son los que parte de la responsabilidad recae en ellos. En la tarea número 3, en la protección del dato, lo hemos dividido en dos partes. Una que es en sí lo que llamamos privacidad, ¿no? Que a su vez dividimos en dos partes. El awareness, tener conocimiento de qué datos estamos manejando y por qué y para qué necesitamos de esos datos, para garantizar la legitimidad del proceso. O sea, tenemos los datos, solo tenemos los datos necesarios del ciudadano que realmente son necesarios para ejecutar el proceso que llevamos a cabo y que no se usan para otros temas. Y luego la segunda parte es la trazabilidad, conocer en todo momento dónde están almacenados esos datos para, consiguientemente, garantizar los derechos del ciudadano, del acceso a los datos, la migración y el borrado. En la siguiente slide vemos la otra parte de la privacidad del dato. Nosotros lo hemos relacionado pues, con la protección, como la norma también habla de security of processing, implementar las medidas técnicas necesarias para asegurar un nivel de seguridad adecuado. Dentro de esas medidas que se pueden ir tomando, pues bueno, estamos hablando de la encriptación, pseudonimización de la información, garantizar la confidencialidad en todo extremo a extremo, ¿no? En cada momento en el que la información está circulando a través de los procesos de nuestra empresa. La disponibilidad de esa información en todo momento y de cualquier manera, también para garantizar los derechos del ciudadano y que los procesos sean efectivos y que podamos adoptar las medidas adecuadas para testearlos y analizarlos y evaluar la información que tenemos. Y por último, la tarea número 4, la que llamamos seguridad. Eso es, aquí estamos. En la tarea número 4 es la parte en la que nos protegemos de la huida, de la fuga de esta información, de que haya una brecha en nuestro sistema o en nuestros procesos que resulte en esa fuga de información de los ciudadanos que nosotros almacenamos. Entonces, es un ciclo, como casi todas estas cosas en seguridad, en la que tenemos que de manera continua monitorizar nuestro perímetro de seguridad para identificar posibles ataques o intrusiones. Es una segunda fase o una fase paralela también, identificar cuál es la exposición de nuestra información que hay más allá de nuestro perímetro y analizar las vulnerabilidades de nuestro sistema. Forma también parte de este tercer bloque, pues el escaneo de puertas afuera para identificar si ha habido alguna fuga de esta información, sondeando redes sociales o de otro tipo de maneras, pues un escaneo externo para ver si ha habido esas fugas. Siguiente paso es mitigar los riesgos de que nos puedan venir de proveedores de nuestra cadena de suministro y demás. Siguiente fase es tener un plan de respuesta ante incidentes, porque ya sabemos que verse afectado por un incidente es casi imposible en estos tiempos. Entonces, lo más importante de todo es detectar rápidamente y mitigar rápidamente y eso se construye en tener un buen plan de respuesta ante incidentes. Y por último, notificar al regulador y a los ciudadanos, si es el caso, para evitar también, bueno, pues la norma lo establece así, hay un plazo de 72 horas para notificar al regulador para evitar las multas y actuar en consecuencia de lo que dice. El paradigma, todo el escenario que nos ha comentado Fran, realmente parece digamos, difícil encontrar un pret-à-porter con el que poder ir a los clientes y decirles, pues mira, para cumplir con el RGPD tú tienes que hacer estas cosas, son A, B, C y D. Tenemos los contextos son dentro de cada organización son muy heterogéneos, hay, digamos, muchas
facetas a tener en cuenta y en cada caso, pues las soluciones de seguridad que se pueden necesitar, pues van a depender mucho de cuál es la infraestructura de la organización, el presupuesto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros hemos pensado que lo que realmente necesitamos es diseñar una solución, digamos, de end-to-end, que pueda abarcar, digamos, todas las facetas que son necesarias, todas las necesidades que pueda tener la organización con respecto al cumplimiento de RGPD y aprovechando, digamos, todos los distintos servicios de seguridad que tenemos, los servicios de consultoría, etc. Así pues, digamos que tenemos una solución que está planteada en distintas patas, ¿no? Como patas de un barco. Por un lado, como ha comentado Fran, es absolutamente necesario comenzar por conocer cómo está la organización con respecto al cumplimiento del RGPD. Y para eso nosotros proponemos servicios de consultoría, donde expertos en temas regulatorios, expertos en derecho de tecnologías de la información y expertos tecnológicos puedan hacer una evaluación de cuáles son las necesidades de cumplimiento de la organización en base a los tratamientos que se hayan identificado, se vayan a identificar dentro de la organización y ver en base a esos tratamientos cuáles son los requisitos tecnológicos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de procedimientos funcionales, etcétera, que hay que tener en cuenta para identificar cuál es ese gap, cuáles son las necesidades de cumplimiento que ahora mismo no está cubriendo la organización. Esos son, como digo, servicios de consultoría quien haría cubría esa parte. Luego, desde la perspectiva del gobierno, de la gobernanza de todo esto, vamos a contar con una herramienta tecnológica que nos va a ayudar tanto al propio cliente como a los consultores, como a otros agentes que pudieran intervenir dentro de todo el proceso de cumplimiento, con auditores internos o externos. Tenemos una herramienta tecnológica que nos va a ayudar con todo esto, que es Zendesk GRC y que será, lo veremos luego a continuación, con la demo que vamos a hacer. ¿Vale? Es aquí donde nos facilitará la gobernanza de todo esto. Desde el punto de vista del data privacy, pues bueno, vamos a proponer distintas herramientas de data management que nos faciliten, sobre todo, saber qué datos tenemos, dónde los tenemos y tener una conciencia, tener un conocimiento pleno de que dentro de la organización no se tratan datos distintos de aquellos que son estrictamente necesarios para digamos, la finalidad de nuestros tratamientos. Hay que tener en cuenta que cualquier dato o, de alguna manera, la información que estamos custodiando de nuestros clientes, de nuestros usuarios, en fin, de todas las personas que trabajan con nosotros, supone una responsabilidad. Entonces, hay que tener muy claro que no estamos tratando más información de la necesaria, sobre todo porque estamos asumiendo a lo mejor responsabilidades que no corresponden. Y luego, la tercera pata es la pata de la seguridad, dividida en dos patas a su vez, ¿no? Por un lado, la protección sobre brechas de seguridad y tiene que ver sobre todo con identificación de la brecha de seguridad, un proceso de comunicación a las partes interesadas, tanto afectados como autoridades. Y luego, la seguridad, digamos, entendida del modo más clásico, ¿no? El aseguramiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, de los datos. ¿Vale? Y luego tendremos, en aquellos casos que así corresponda, la posibilidad de que estos servicios, cuando se trata de seguridad gestionada, sean operados por los software telefónicos. ¿Vale? Profundizando un poquito en cada una de estas partes, desde la perspectiva de consultoría, como digo, en este caso contamos con la colaboración de nuestro partner, que es Govertis, que son, de hecho, una organización con consultores con una amplia experiencia en temas de privacidad, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista tecnológico. Y digamos que estos servicios de consultoría son los que se encargarán de hacer esa evaluación dentro de la organización, una evaluación de cuál es el nivel de cumplimiento actual y cuáles son las actividades de mejora que tienen que desarrollarse dentro de la organización para cumplir con los requisitos del reglamento de
del reglamento europeo, del nuevo reglamento europeo. ¿Vale? Por ejemplo, pues, mediante el desarrollo de los PIAs, de los análisis de impacto de protección de datos, elaborando las políticas de información y consentimiento, desarrollando un business plan para conocer exactamente esas medidas de seguridad que emanan del PIA, saber qué coste van a tener por la organización, cuándo y cómo se van a desarrollar e implantar, etcétera. Y como comentaba al principio, pues apoyándonos en la plataforma de cumplimiento, que es Atlas GRC, donde, digamos, se van a desarrollar todas estas actividades. Desde el punto de vista del data privacy, pues, como decía, vamos a poner a vuestra disposición las herramientas de data management y data protection que sean necesarias en cada caso para garantizar, sobre todo, pues, el conocimiento de qué datos estamos tratando, dónde los estamos tratando y tener una trazabilidad de cuál es el flujo de información para tener siempre controlado dentro de nuestro, digamos, perímetro funcional cuáles son los datos que estamos tratando. Entonces, funcionalidades como Data Discovery o Data Traceability los desarrollaremos a través de Data Management, nuestro servicio de Data Management, y desde la perspectiva de Data Protection, pues habrá actividades o soluciones de anonimización de los datos, seguridad de aplicaciones, seguridad de red, DLPs y Supply Chain Security. ¿Vale? Luego, con respecto a lo que tiene que ver con la detección de brechas de seguridad, pues bueno, tenemos aquí distintas herramientas, servicios que podemos aportar para facilitar, por un lado, la monitorización de los sistemas para, sobre todo, conocer cuándo se producen brechas de seguridad, porque, como comentaba al principio, es muy relevante y es muy importante tener conocimiento adecuado en tiempo y forma para poder responder adecuadamente. También sistemas de identificación y de vulnerabilidades y de data exposure, como pueden ser BAMs en este caso, detección de data leaks, cyber threats, y Incident Response, que es el servicio de Cyber Security Services, para poder definir cuáles son esos procedimientos de respuesta ante incidentes que nos permitan pues, mitigar cuando se produce una brecha de seguridad y mitigar y informar adecuadamente a quien corresponda. ¿Vale? Y como comentaba anteriormente, pues operado por los SOCs de Telefónica. Bien, pues para terminar la sesión, la charla de hoy, vamos a haceros una pequeña demostración de lo que es la parte, lo hemos comentado, la parte de soluciones, que uno de los apoyos que teníamos era una herramienta tecnológica que nos facilitaba el desarrollo de digamos, toda la parte de gobernanza de lo que supone que es la adecuación de una organización al nuevo reglamento de protección de datos. Esa herramienta es Atlas GRC, que es nuestra herramienta de gobierno, riesgo y cumplimiento, y es la que ya, de hecho, venimos utilizando en otros contextos como el ISO 27000, el Esquema Nacional de Seguridad, etcétera. En este caso, estrenamos un nuevo módulo y que presentamos en el reciente Security Day, con el cual vamos a facilitar el desarrollo de lo que podría ser, lo que sería un sistema de gestión, para el cumplimiento del RGPD, del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Por lo tanto, aquí en la familia de módulos de GRC tenemos este nuevo miembro, que es el RGPD, y que, como veis aquí, se desarrolla a través de distintas entradas en el menú que definen lo que antes Fran estaba presentando, precisamente, esas 4 fases de desarrollo de un sistema de gestión para garantizar que sea dentro de un plan de mejora continua, que vienen definidas por la fase de plan, la de do, la de check y la de act, que, como sabéis, pues son luego se irán iterando a lo largo del tiempo para siempre, dentro del proceso de mejora continua del sistema de gestión, tener un sistema de gestión lo más adecuado al contexto de la organización. Dentro de cada una de estas entradas del menú de plan, do, check y act, tenemos unos textos que nos van guiando en lo que sería el proceso de adecuación de la organización al RGPD. Dentro de cada una de ellas, pues vemos distintas actividades
que debemos ejecutar para, digamos, ir cumpliendo con esta hoja de ruta que me va a ir, digamos, cuyo objetivo final será tener la organización debidamente adecuada al nuevo reglamento. Tenemos una fase de plan, distintas entradas, y igual pasa dentro de la fase de do, check y act. ¿Vale? Por centrar un poco el tiro, dentro de la fase de plan, por un lado lo que tenemos es la capacidad de definir lo que es el sistema de gestión, entendido como ese elemento cohesionador que me va donde estarán todos los elementos del sistema de gestión que tengan que ver con el cumplimiento de protección de datos. Entonces, como tal, un sistema de gestión tendrá definido el alcance, tendrá definido unas políticas, pero en este contexto concreto, que estamos hablando del sistema de gestión de privacidad, sistema de gestión de RGPD, pues vemos que a nivel del sistema de gestión definimos quién es el DPO, definimos quién es el responsable de seguridad, independientemente que luego lo podemos definir a nivel de tratamiento también, y definimos cuál es el contexto de aplicación de este sistema de gestión. ¿Vale? En este caso, aquí lo que hacemos es definir, identificar cuáles son los tratamientos y cuáles son los ficheros con datos de carácter personal que forman parte de los tratamientos de la organización y que se han de tener en cuenta para garantizar el cumplimiento de la regulación dentro de la organización. Evidentemente, vamos a poder tener más de un sistema de gestión. Vamos a poder gestionarlo con RGPD porque pueden haber alcances distintos, eso dependerá del contexto de la organización. De la fase de plan también es el momento, como hemos visto antes, donde tenemos que hacer la identificación del DPO, en el caso de que sea, entonces nos lo hemos visto antes, donde se define. Y continuando con la hoja de ruta que se nos plantea, lo siguiente que tenemos que hacer es identificar los ficheros y tratamientos dentro de la organización. Con los que hay la LOPD, ubicáis del mundo de la privacidad, estaréis muy acostumbrados a conocer el término de los ficheros, fichero de datos de carácter personal, que era el concepto que teníamos con la LOPD. En este caso, se está hablando de tratamientos de datos, digamos, como los procesos de la organización que hacen determinados tratamientos sobre los ficheros, ¿vale? Entonces, aquí es donde definimos esos tratamientos de datos, ¿vale? A partir de una descripción, identificamos cuál es la finalidad del tratamiento, cuál es el plazo de conservación, identificamos si almacenar datos sensibles o no, y luego vemos cómo tenemos distintos apartados para definir más exactamente cuál es el contexto de este tratamiento, cuáles son los datos que estamos tratando. Estamos haciendo un prototipado de este tratamiento de datos porque, como hemos comentado a lo largo de la presentación, es muy importante saber qué datos tenemos y dónde los tenemos. Entonces, eso parte de una definición de estos tratamientos para saber a título prácticamente nominal cuáles son los tratamientos, cuáles son los datos que está permitido, entre comillas, tratar, digamos, con respecto a este tratamiento de datos, que en este caso estamos viendo que es una gestión de nóminas. A su vez, aquí, si nos vamos a esta parte de aquí, veremos además cómo está relacionado este tratamiento de datos con el entorno de la organización. Aquí vemos que esto es un tratamiento de datos que se llama gestión de nóminas y que se apoya en otro activo de la organización, que esto es información. Aquí estaríamos hablando de un fichero de datos de carácter personal que hemos llamado empleados. Si navegamos hasta este elemento, veremos cómo en la parte vamos a ver el mapa de relaciones con otros elementos de su entorno dentro de la organización. Y en este caso vemos cómo tenemos una representación jerárquica de un conjunto de datos, que es el de empleados, un fichero, que es un conjunto de datos que es utilizado como vemos, para más de un tratamiento. Por ejemplo, en este caso se utiliza para la gestión de nóminas, se utiliza para la gestión del control de presencia. Y podría haber, evidentemente, más tratamientos. Es decir, la organización puede utilizar los datos de los empleados para más tratamientos, más procesos de negocio, más procesos internos, pero, como estamos viendo aquí. Entonces, aquí, en esa fase de consultoría que estábamos hablando para conocer cuál es el contexto de la organización, se trata precisamente de identificar todos los elementos desde la perspectiva de la capa de negocio de la organización que son relevantes y que entran en juego en el tratamiento de datos de carácter personal. ¿Vale? Por lo tanto, no se trata, en este caso, tan solo de inventariarlos, sino también de conocer cuál es su relación con otros elementos dentro de la organización. Una vez identificados los tratamientos, ya vamos a ser capaces de desarrollar
una evaluación de impacto en protección de datos, el famoso PIA, ¿no? Privacy Impact Assessment. La evaluación de impacto en protección de datos, pues según viene definida en la propia regulación, no es más que un análisis de los riesgos, ¿vale? Eso es algo que con GRC ya venimos haciendo con este módulo, que es el módulo de análisis de riesgos, conforme a la metodología de la ISO 31000. Y en este caso, lo que hemos hecho es este análisis, desarrollarlo conforme decía, la ISO 31000 y a la hora de identificar cuáles son los escenarios de riesgo, como estamos en el contexto de privacidad, pues son precisamente amenazas que tienen que ver con garantizar la privacidad de los datos. Cada una de estas líneas me representa un escenario de riesgos, ya que el usuario solo tiene que utilizar al asistente para crear los distintos escenarios de riesgo para los tratamientos o los ficheros o cualquier otro activo que quiera y utilizar el catálogo de amenazas, que en este caso, como estamos viendo aquí, son amenazas específicas de privacidad, ¿vale? Tienen que ver con la guía de implantación del PIA de la Agencia de Protección de Datos. Una vez identificados los escenarios de riesgo, lo siguiente que tenemos que hacer es analizarlos. Es decir, tenemos que, como vemos aquí, definir cuál es el nivel de riesgo para cada uno de estos escenarios de riesgo. Tenemos distintos. Por un lado, pues la posibilidad de indicar cuál es la probabilidad de que se materialice una determinada amenaza dentro de una escala que estamos viendo aquí y luego poder definir cuál es el impacto en cada una de las dimensiones, contempladas, que son estas que estamos viendo aquí. Sea de un modo u otro, al final lo que estamos definiendo son niveles de riesgo para cada uno de estos escenarios, ¿vale? Un poco con la finalidad de poder hacer una evaluación, es decir, poder priorizar cuáles son los escenarios de riesgo que merecen más atención, que evidentemente serán aquellos que tienen un nivel de riesgo más alto. ¿Vale? Aquí los clasificamos en 3 columnas de ampliamente aceptable, tolerable e inaceptable y en principio son estos de aquí los que van a requerir mayor atención, va a requerir que identifiquemos cuáles son las medidas de seguridad que vamos a implantar con respecto a estos escenarios de riesgo. Siguiendo un poco con la línea esta, por ejemplo, en la fase EDU, por ejemplo, es cuando vamos a hacer la implantación de los controles, es cuando vamos a identificar los tratamientos para cada uno de estos escenarios de riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos un escenario que hemos definido como, que necesita un tratamiento. A la hora de identificar cuáles son estos tratamientos, digamos que tenemos 2 posibilidades. Bueno, hay distintas posibilidades para definir los tratamientos, con las opciones de modificar, evitar, compartir o retener el riesgo, y en cada una de ellas tendremos distintas opciones. Podemos dejar que sea Santas GRC quien vaya a identificar, en función del escenario de riesgo, cuáles son las medidas de seguridad que tengo que puedo adoptar, ¿vale? Entonces, digamos que la propia plataforma ya te sugiere controles o contramedidas para el escenario de riesgo que sea, o podemos seleccionarlos dentro de todo un catálogo de controles, de todo, digamos, el catálogo completo, e incluso en aquellos casos de que el propio catálogo de controles que tengo a mi disposición no haya ninguno que considere que es adecuado para el tratamiento que sea, para el escenario de riesgo que sea, puedo crear controles aquí mismo y en ese momento ya los puedo utilizar. Al fin y al cabo, al final lo que voy a tener es un catálogo de escenarios de riesgo, un catálogo de tratamientos que van a suponer las medidas de seguridad que yo voy a implementar. Una vez dicho eso, pues bueno, a partir de ahí, digamos que ya comienza la fase de gestión. Una vez identificados los tratamientos, pues ya empezará una fase de ejecución de esas tareas que tengo que llevar a cabo. Entonces, dispongo de un sistema de gestor de los proyectos y yo puedo ver cada tarea de implementación de esos controles, en qué punto está, quién la está implementando, si está en ejecución sí o no, etcétera. Pueda llevar, digamos, toda esta gestión. Desde la perspectiva del análisis, digamos que, bueno, que conocéis la Ley de Protección de Datos, sabéis que había que hacer auditorías bienales y controles periódicos para evaluar el nivel de cumplimiento. Pues bueno, en este caso lo que tenemos es el marco normativo de la organización, donde se pueden desarrollar los distintos análisis
de cumplimiento de la norma. En este caso estamos viendo que aquí hay 2 análisis realizados. Voy a entrar en uno de ellos. Y esto lo que supone, ni más ni menos, que es un desarrollo de la norma, digamos, como controles, un desarrollo de la norma como controles, y aquí yo puedo hacer una evaluación de cada uno de estos controles, pues ver en qué punto están. En este caso estamos hablando de los controles jurídicos y aquí pues identificamos cuál es el nivel de cumplimiento, el nivel de efectividad, mejor dicho, de estos controles con respecto a la norma. Es decir, en qué punto está la organización con respecto a estos controles. Los controles yo los puedo hacer por distintos contextos jurídicos, hacer una nueva evaluación la puedo hacer distintos contextos de control, en este caso, pues, por ejemplo, los controles de la IPD, de la Agencia de Protección de Datos, controles jurídicos generales, y en caso donde hubiera más de un contexto regulatorio a tener en cuenta, como en este caso la ISO 27000, también se podría tener en cuenta y hacer los análisis. ¿Vale? Y en definitiva, esto sería un poco todo. Luego, a nuestra disposición tendremos a nivel de reporting, pues, cuadros de mando que podremos configurar y crear, digamos, ad hoc en función de las necesidades de cada usuario, de cada cliente. Cambiar las fechas para que se vean datos. Y aquí, por ejemplo, os mostramos un ejemplo de un cuadro de mando, pues, con distintos indicadores que me dicen cómo estoy de cumplimiento en distintas normas. Aquí veo un indicador que me dice cuál es el nivel de cumplimiento por dominios, en este caso del RGPD. Este aquí, por ejemplo, me dice cuáles son las tareas a implementar del plan de acción, cuáles están terminadas. En fin, estos cuadros de mando se pueden hacer, digamos, ad hoc en cada caso. ¿Vale? Y bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante rápido sobre las distintas opciones que tenemos para desarrollar un sistema de gestión de cumplimiento del RGPD. Y nada, por nuestra parte, pues encantados de atender cualquier consulta y cualquier información que nos queráis solicitar. Bueno, pues nada, por mi parte me despido. Muchas gracias por atenderlo y espero que haya sido de utilidad. Pues muchísimas gracias, Tony, muchísimas gracias, Fran. Hemos aprendido mucho sobre el nuevo reglamento de protección de datos generales, el nuevo reglamento europeo. Como ya sabéis que os esperamos aquí en los próximos IDO Impact Talks, ¿no? Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros y sabéis que los jueves alternos a las 3:30 hora de España nos podéis encontrar aquí, siempre con temas que esperamos que os resulten de interés y novedosos. Hasta luego. Muchísimas gracias.